El viento arrastraba hojas secas por el asfalto agrietado frente a la casa abandonada de la calle Olmo. Ningún niño jugaba allí desde el incendio de los Henderson hace una década, aunque sus siluetas carbonizadas aún manchaban las paredes del segundo piso. María ajustó el cuello de su abrigo mientras observaba desde su ventana. Siempre igual este barrio. Como si el tiempo se hubiera oxidado junto a las verjas. Su voz sonó más cansada de lo habitual, casi ahogada por el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Deberías mudarte. Lucas dejó la taza de café sobre la mesa sin hacer ruido. Sus dedos temblaban ligeramente. Este lugar huele a tierra podrida. ¿Y qué? En toda la ciudad hay edificios vacíos. María señaló la casa de enfrente con la barbilla. Ayer vi moverse una cortina en el dormitorio de los niños. Imposible. Las ventanas están tapiadas desde el funeral. Lucas se acercó al cristal empañado, frotando un círculo transparente con la manga. La oscuridad tras los tablones parecía respirar. Deben ser palomas. Un crujido metálico resonó desde el jardín de los Henderson. María contuvo el aliento. Entre la maleza crecida, la puerta del sótano oscilaba sobre bisagras rotas. ¿Lo ves?, susurró, clavando las uñas en el antebrazo de Lucas. Alguien la abrió. María observa desde su ventana la casa abandonada de los Henderson, donde murieron niños en un incendio hace 10 años. Su vecino Lucas insiste en que debería mudarse, argumentando que el lugar desprende podredumbre. Cuando María menciona haber visto moverse una cortina en el dormitorio infantil tapiado, Lucas lo atribuye a palomas. De repente, ambos escuchan un crujido metálico, la puerta del sótano de la casa oscila abierta entre la maleza. Ninguna figura emergió. Solo la negrura del hueco, tan densa que la lluvia parecía evaporarse al tocarla. Lucas encendió la linterna de su teléfono, el haz temblando sobre cardos y latas oxidadas. La luz se quebró al llegar al umbral, como si algo sólido la detuviera. «Llama a policía». María retrocedió hacia el interruptor. La bombilla del techo parpadeó una vez antes de apagarse. En la penumbra, el golpeteo contra el vidrio comenzó. Suave al principio, como uñas rozando cristal. Luego más fuerte, más rápido, siguiendo el ritmo acelerado de sus corazones. Lucas alzó la linterna hacia la ventana. La superficie estaba limpia. Las gotas de lluvia corrían por fuera. Dentro, sobre el cristal seco, las huellas digitales se multiplicaban. Lucas retrocedió bruscamente. El teléfono cayó al suelo con un golpe sordo, la linterna proyectando sombras danzantes hacia el techo. María apretó el interruptor repetidamente. Solo chispas azules respondían desde la caja de fusibles en el pasillo. El golpeteo se intensificó hasta convertirse en martillazos secos que hacían vibrar los marcos de las ventanas. Algo quería entrar. Las huellas se desdibujaban y reaparecían más abajo, como si alguien trepara por el exterior. María corrió hacia la cocina, buscando a tientas el cajón de los cuchillos. Sus dedos encontraron mango de madera gastada. El frío del acero le devolvió una fracción de calma. Lucas recuperó el teléfono con manos húmedas. La pantalla mostraba, sin señal, en letras fantasmas. Al apuntar su linterna hacia el sótano, Lucas observa que la luz no penetra la oscuridad del sótano. Cuando María intenta encender las luces, estas se apagan repentinamente. Golpes contra la ventana comienzan, revelando huellas digitales invisibles que se multiplican en el cristal desde dentro mientras la lluvia cae afuera. Al caer la linterna de Lucas, María busca un cuchillo mientras los golpes se intensifican hasta hacer vibrar los marcos. El teléfono de Lucas carece de señal. Un vidrio estalló en el dormitorio. El sonido agudo de cristales rotos cortó el aire. María se llevó el cuchillo al pecho, respirando entre dientes apretados. Lucas avanzó hacia el pasillo oscuro. El viento entraba por la habitación destrozada, agitando cortinas como fantasmas pálidos. En el umbral, vio la alfombra salpicada de fragmentos brillantes. Y algo más, huellas de barro fresco avanzando desde la ventana rota hacia el pasillo. Las pisadas eran pequeñas. De niño. Se detenían justo donde Lucas estaba plantado. El frío le subió por la espalda como agua helada.
Una presión invisible empujó su pecho, obligándole a dar un paso atrás. El aire olía a tierra húmeda y ceniza vieja. María apareció a su lado, blandiendo el cuchillo hacia la nada. ¿Qué fue eso? Su voz era un hilo tenso. Un susurro surgió del cuarto de los niños. Palabras arrastradas, como papel quemado rozando una pared. Aquí, tan frío. María soltó un gemido ahogado. Las huellas de barro giraron bruscamente hacia las escaleras del sótano. La puerta entreabierta crujió en la penumbra. Lucas alzó el teléfono. La luz temblorosa reveló el primer peldaño. Sobre la madera podrida, una mancha oscura y húmeda se extendía lentamente hacia abajo. Tras romperse una ventana en el dormitorio, Lucas descubre huellas de barro con forma infantil que avanzan desde allí hasta donde él está parado. Una fuerza invisible lo empuja hacia atrás mientras un susurro proveniente del cuarto infantil, aquí, tan frío, paraliza a María. Las huellas giran hacia las escaleras del sótano, donde una mancha húmeda y oscura comienza a extenderse por los peldaños podridos bajo la luz temblorosa del teléfono de Lucas. María y Lucas observan la casa Henderson, abandonada tras un incendio mortal hace 10 años. Tras escuchar ruidos en el sótano y ver la puerta abrirse, descubren que la luz no penetra su interior. Las luces de María se apagan repentinamente mientras huellas invisibles golpean la ventana desde dentro. Al romperse un cristal, aparecen huellas de barro infantiles que avanzan hacia Lucas, quien es empujado por una fuerza invisible mientras un susurro helado paraliza a María. Las huellas se dirigen al sótano, donde una mancha oscura comienza a subir las escaleras. El aire se espesó con el olor a hierro oxidado y carne olvidada. María apretó el mango del cuchillo hasta blanquear los nudillos. No bajemos. Su susurro se quebró. Lucas avanzó un paso. El suelo crujió bajo sus zapatillas. En la oscuridad del sótano, algo raspó metal contra cemento. Un arrastre lento, pesado. Como si arrastraran un cuerpo sobre gravilla. La luz del teléfono se apagó de golpe. La oscuridad absoluta los envolvió. Solo el sonido continuó, raspaduras metálicas ascendiendo los escalones. 1, 2, 3. María retrocedió hasta chocar con la pared fría. El frío del yeso le penetró la ropa. Lucas buscó los botones del móvil con dedos entumecidos. La pantalla permaneció negra. El arrastre cesó en el rellano superior. Un silencio viscoso llenó el pasillo. Entonces, un golpe seco retumbó dentro del armario del recibidor. Las puertas de madera temblaron en su marco. Otro golpe. Más fuerte. La cerradura saltó con un chasquido de metal retorcido. Las puertas se abrieron de par en par revelando oscuridad vacía. El olor a tierra mojada se intensificó hasta hacerles arder los ojos. María levantó el cuchillo. Su brazo temblaba como una hoja en la tormenta. Un olor fétido invade el pasillo mientras un arrastre metálico surge del sótano y asciende las escaleras. La luz del teléfono de Lucas se apaga completamente, sumiéndolos en oscuridad total mientras el sonido se detiene en el rellano superior. Golpes violentos retumban dentro de un armario cercano hasta que sus puertas se abren solas, revelando solo oscuridad y un olor insoportable a tierra mojada que hace llorar a María mientras levanta el cuchillo con mano temblorosa. Una risa infantil, aguda y sin alegría, brotó del interior del armario. Corta. Cercana. Como si alguien estuviera de pie justo frente a ellos en la negrura. Lucas sintió un aliento helado en su nuca. María giró el cuchillo hacia la nada a su lado. El filo cortó el aire vacío. La risa cesó. En su lugar, un suspiro largo y cansado recorrió el pasillo, seguido por el crujido de madera vieja bajo pies invisibles que se alejaban hacia la cocina. La puerta del refrigerador se abrió sola con un chirrido prolongado. Lucas encontró el interruptor de la linterna del teléfono tras 3 intentos fallidos. El haz débil iluminó la cocina desiertada. La puerta del refrigerador oscilaba. Dentro, los estantes estaban vacíos excepto por una mancha oscura y viscosa que goteaba sobre el suelo de linóleo. María señaló con el cuchillo hacia la mesa del desayuno. 2 tazas de café frío aún humeaban ligeramente sobre el mantel a cuadros. La suya y la de Lucas. Pero nadie las había servido.
Un golpe repentino en el cristal trasero los hizo saltar. La ventana sobre el fregadero mostraba el jardín de los Henderson, iluminado por un relámpago distante. Entre los cardos, la puerta del sótano estaba ahora completamente abierta. Una figura pequeña y oscura, apenas un contorno contra la negrura, estaba de pie en el umbral. No se movía. Solo observaba. La lluvia la atravesaba como si fuera humo. Una risa infantil sin origen visible surge cerca antes de transformarse en un suspiro y pasos invisibles hacia la cocina, donde el refrigerador se abre solo revelando solo una mancha viscosa. La linterna de Lucas muestra 2 tazas de café inexplicablemente servidas sobre la mesa antes de que un golpe en la ventana revele una figura infantil oscura e incorpórea parada en la puerta abierta del sótano vecino, inmóvil bajo la lluvia que la atraviesa. María retrocedió hacia la salida trasera. Su mano encontró el picaporte, frío y húmedo. Lo giró. La puerta no cedió. Algo la bloqueaba desde fuera. Lucas alzó la luz hacia la ventana de nuevo. La figura había desaparecido. En su lugar, las cortinas sucias de la casa abandonada se agitaban en una ventana del segundo piso. Donde antes había tablones, ahora había un hueco negro. Siluetas movedizas, demasiado pequeñas para ser adultos, se recortaban brevemente contra el cristal roto de los Henderson. Un sonido de arrastre húmedo resonó en el techo sobre sus cabezas. Lento. Metódico. Como si algo pesado fuera jalado sobre las vigas. Trozos de yeso se desprendieron cerca de la lámpara de la cocina, polvo blanco flotando en el aire inmóvil. María miró hacia arriba, el cuchillo apuntando al techo manchado de humedad. El arrastre se detuvo justo encima de ella. Una gota fría y espesa cayó sobre su frente. Se limpió con el dorso de la mano. La mancha era roja oscura y olía a cobre viejo y tierra de tumba. Lucas apuntó la luz al techo. Una mancha húmeda se extendía entre las vigas, creciendo mientras la miraban. El arrastre recomenzó, ahora hacia el pasillo. María empujó a Lucas hacia la puerta delantera. La cerradura cedió con un chasquido seco. El viento frío de la noche les golpeó la cara al abrirse. En el porche, bajo la luz mortecina de la farola de la esquina, las huellas de barro comenzaban en el felpudo. Pequeñas. De niño. Apuntando hacia adentro. Siluetas infantiles aparecen en la ventana superior de la casa Henderson mientras un arrastre húmedo sobre el techo hace caer gotas de líquido rojo sobre María. Al abrir la puerta principal para huir, descubren huellas de barro infantiles frescas en el felpudo del porche, orientadas hacia el interior de la casa donde están atrapados. Un olor fétido y arrastres metálicos emergen del sótano antes de que la luz del teléfono de Lucas se apague completamente. Golpes violentos en un armario culminan con sus puertas abriéndose solas, liberando un hedor insoportable que hace llorar a María mientras blande un cuchillo. Una risa infantil invisible cerca se transforma en pasos hacia la cocina, donde el refrigerador se abre solo revelando una mancha viscosa. La linterna muestra 2 tazas de café inexplicablemente servidas antes de revelar una figura infantil oscura en la puerta del sótano. Siluetas infantiles aparecieron en la ventana Henderson mientras líquido rojo goteaba del techo sobre María. Al intentar huir por la puerta principal, descubren huellas infantiles frescas en el felpudo apuntando hacia el interior de la casa donde están atrapados. Corrieron escaleras abajo hasta la verja oxidada. María miró hacia atrás. En la ventana del segundo piso de su casa, una silueta oscura se recortaba contra el cristal. Demasiado alta para ser un niño. Demasiado delgada para ser humana. Las cortinas se movieron como manos esqueléticas acariciando el marco. Lucas tiró de ella hacia la calle desierta. La lluvia había cesado, dejando un silencio húmedo y pesado. En la casa de los Henderson, la puerta del sótano crujió al cerrarse sola. Un golpe metálico resonó desde dentro, seguido por arañazos contra el metal. Como uñas buscando salir. María sintió una presión fría en su muñeca, donde Lucas la sujetaba. Su piel palidecía bajo la marca de unos dedos invisibles. Los arañazos cesaron. De la chimenea derruida de los Henderson salió un hilillo de humo negro que no se disipaba con el viento. Olía a pelo quemado y azúcar caramelizada. Lucas buscó frenéticamente las llaves del coche. El motor tosió 2 veces antes de arrancar. Los faros iluminaron la calle Olmo.
Frente al capó, las figuras aparecieron. 3 sombras bajas y desdibujadas, de pie en medio del asfalto. La del centro levantó una mano carbonizada. El coche aceleró de golpe. Las figuras se desvanecieron como humo al pasar a través de ellas. En el retrovisor, María vio cómo las siluetas se reformaban bajo la farola. Ahora eran 5. Todas mirando fijamente la retirada del coche. Al huir, ven una figura no humana en la ventana de la casa Henderson mientras arañazos surgen del sótano cerrado. María desarrolla una marca helada en la muñeca. Al arrancar el coche, 3 figuras infantiles fantasmales bloquean la calle, aumentando a 5 tras ser atravesadas, observando su huida desde la distancia bajo la luz de la farola. En la casa abandonada, una luz parpadeó brevemente en el dormitorio de los niños. Las cortinas rasgadas proyectaron sombras danzantes que se alargaron contra la pared de la casa de María. Una de ellas, alta y encorvada, levantó un brazo huesudo hacia la ventana vacía. Abajo, la puerta del sótano volvió a abrirse lentamente. La oscuridad dentro respiraba. María frotó su muñeca marcada por los dedos invisibles. La piel estaba fría y entumecida bajo las yemas de sus dedos. «No vuelvas», susurró hacia la casa de los Henderson. El olor a pelo quemado persistía en el aire húmedo. Lucas pisó el acelerador con fuerza bruta. Las llantas chirriaron contra el asfalto mojado al tomar la curva. En el retrovisor, las 5 figuras permanecían inmóviles bajo la farola. Una sexta sombra se desprendió de la puerta del sótano y se unió al grupo. El coche avanzó por calles desiertas. Las farolas proyectaban círculos amarillentos sobre charcos que reflejaban ventanas oscuras. Lucas giraba el volante con manos húmedas. ¿A dónde vamos? María apretó el cuchillo que aún sostenía sobre su regazo. La hoja reflejaba su rostro pálido. Cualquier lugar lejos de aquí. Su voz sonó ronca, como si aún tuviera tierra en la garganta. Tras su huida, una figura esquelética aparece en la casa Henderson mientras el sótano se abre. María encuentra su muñeca marcada entumecida. En el retrovisor, las 5 figuras bajo la farola son ahora 6. Mientras conducen por calles vacías, María insiste en alejarse mientras sostiene el cuchillo. Pasaron frente al cementerio municipal. Las rejas oxidadas dejaban ver lápidas inclinadas entre la niebla baja. María apartó la mirada. En la ventanilla, su reflejo se superpuso brevemente a una figura encapuchada de pie junto a un mausoleo. Cuando parpadeó, solo vio cipreses oscilando. Un golpe sordo resonó en el techo del coche. Como si alguien hubiera dejado caer un saco de arena. Lucas aceleró bruscamente. El golpe se repitió, más fuerte, desplazándose hacia el maletero. En la calle Olmo, la puerta principal de la casa de los Henderson crujió abierta. Las sombras bajo la farola avanzaron en fila hacia el jardín invadido por maleza. La primera figura se detuvo frente a la entrada del sótano. Su contorno tembló un instante antes de disolverse en la negrura del hueco. Las demás la siguieron, una tras otra, hasta que la calle quedó vacía. Solo quedó el susurro del viento arrastrando hojas secas sobre las siluetas carbonizadas de la pared. Dentro del coche, Lucas sintió como el golpeteo en el maletero se convertía en arañazos metálicos. Afilados. Insistentes. María bajó la ventanilla 1 centímetro. El aire olía a tierra recién removida y algo dulzón, como melaza podrida. ¿Escuchas? Lucas apretó el volante hasta que los nudillos blanquearon. No mires. Pero María ya había visto en el espejo retrovisor, la tapa del maletero abultada hacia arriba, como si algo empujara desde dentro con fuerza creciente. Al pasar junto al cementerio, golpes en el techo del coche avanzan hacia el maletero. En la casa Henderson, las 6 figuras entran al sótano. Los arañazos dentro del maletero se intensifican mientras la tapa se abulta visiblemente, revelando algo atrapado dentro intentando salir. Un chirrido agudo rasgó el silencio cuando las bisagras del maletero comenzaron a ceder. El coche osciló bajo el peso desplazándose. Lucas pisó el freno bruscamente en mitad del puente viejo. El río Negro fluía 30 metros abajo. Salgamos ahora. María empujó la puerta. No cedió. El pestillo parecía soldado. En el maletero,
los arañazos cesaron. Un golpe seco, como un puño contra chapa, resonó justo detrás de sus cabezas. La luna iluminó una abolladura perfecta y redonda en el panel divisorio. De repente, el motor tosió y murió. Las luces se apagaron. La oscuridad los envolvió, más densa que en la casa. Solo el sonido del agua golpeando pilotes lejanos. María buscó el cuchillo en la penumbra. Sus dedos encontraron solo el asiento de cuero frío. Algo lo había empujado al suelo. Lucas forcejeó con la llave de contacto. Ni un chisporroteo. El frío se intensificó hasta empañar los cristales desde dentro. En el parabrisas, una mano pequeña y sucia dibujó lentamente una estrella de 5 puntas con el vaho. El maletero se abre parcialmente mientras Lucas frena en el puente. Las puertas del coche quedan bloqueadas misteriosamente. Tras un golpe que abolla el panel trasero, el motor y las luces fallan. En la oscuridad, María pierde el cuchillo mientras una mano invisible dibuja una estrella en el parabrisas empañado. Un suspiro helado rozó la oreja de María. Nadie se va. La voz era infantil, pero rasposa, como garganta llena de tierra. Lucas giró hacia ella, pero solo vio su perfil pálido recortado contra la ventana empañada. Fuera, en la barandilla oxidada del puente, 5 sombras bajas se sentaban en fila, piernas colgando sobre el vacío. La sexta figura, alta y encorvada, permanecía de pie tras ellas, una mancha oscura contra el cielo nocturno. Las cabezas de las siluetas pequeñas giraron al unísono hacia el coche. Brillaron ojos como carbones apagados. En el maletero, comenzó el arrastre húmedo otra vez. Lento. Pesado. Tan bueno, asterisco. María hundió las uñas en el brazo de Lucas. Un golpe sordo desde el techo del coche respondió a su súplica. Como si alguien saltara sobre la chapa. El vehículo se balanceó peligrosamente. La figura alta en la barandilla alzó un brazo huesudo, señalando al agua negra abajo. Las sombras sentadas se deslizaron de la barandilla. No cayeron. Flotaron, avanzando suspendidas hacia el parabrisas. La estrella dibujada en el cristal comenzó a gotear agua rojiza. Lucas golpeó el volante con rabia impotente. El olor a melaza podrida se volvió asfixiante. María buscó a tientas el suelo del coche. Sus dedos rozaron el mango del cuchillo. Helado. Como si hubiera estado horas en un congelador. Lo levantó con mano trémula. La hoja reflejaba las sombras que ahora flotaban frente al capó. 5 pares de ojos como pozos de alquitrán fijos en ellos. La sexta figura permanecía inmóvil en la barandilla. Guardián silencioso. Un arañazo agudo rasgó el panel divisorio del maletero. 3 líneas paralelas aparecieron en el metal. Como garras. María apretó el cuchillo contra su pecho. El frío del mango le quemaba la piel. Lucas giró la llave de contacto con fuerza bruta. Solo un clic seco respondió. Las sombras flotantes se acercaron. Sus contornos se hicieron más definidos bajo la luz lunar. Siluetas infantiles, ropas chamuscadas, piel como carbón húmedo. La del centro abrió una boca sin dientes. Un susurro salió, multiplicado por 5 voces: «Quédense con nosotros». El techo del coche se hundió con un crujido metálico. Abolladuras en forma de manos pequeñas aparecieron sobre sus cabezas. El arrastre en el maletero cesó. En su lugar, un golpeteo rítmico. Como nudillos golpeando madera podrida. María miró a Lucas. Sus labios formaron una palabra muda: ahora. Ambos empujaron las puertas con todo su peso. Los pestillos cedieron de repente, como si algo soltara su presión desde fuera. Cayeron al asfalto húmedo del puente. El aire frío los golpeó. Detrás, el maletero saltó abierto con un chirrido de metal retorcido. Vacío. Solo manchas oscuras y viscosas en el forro de fieltro gris. Las sombras flotantes giraron lentamente hacia ellos. La figura alta en la barandilla descendió sin peso. Sus piernas largas y delgadas no tocaron el suelo. Avanzó deslizándose sobre la niebla del río.
Lucas arrastró a María hacia la barandilla opuesta. El agua negra rugía 30 metros abajo. Las 5 siluetas infantiles se reagruparon. Formaron un semicírculo. Avanzando. Sus pies descalzos no tocaban el asfalto. Dejaban manchas de barro fresco y ceniza en el aire. El susurro colectivo creció: nadie ve, nadie escapa. La figura alta levantó una mano. Sus dedos, largos como cuchillas, señalaron el río. Una invitación silenciosa al vacío. María sintió el frío de la barandilla oxidada en su espalda. No había más calle. Solo la oscuridad del agua y las sombras que cerraban el círculo. El olor a pelo quemado llenó sus pulmones. Lucas apretó su mano. Ambos miraron abajo. La superficie del río reflejaba estrellas que no estaban en el cielo. Y entre ellas, siluetas moviéndose bajo el agua. Esperando. El susurro se convirtió en un zumbido. Como abejas atrapadas en una pared. Las figuras infantiles extendieron brazos carbonizados. Sus manos, pequeñas y deformes, se abrieron en gestos de bienvenida forzada. La figura alta flotó más cerca. Su capucha oscura ocultaba un vacío más profundo que la noche. De ella emanaba frío. Un frío que entumeció los dedos de María y empañó sus pestañas. Lucas buscó algo en sus bolsillos. Encontró solo monedas y llaves inútiles. Las sombras avanzaron otro metro. El círculo se estrechaba. Detrás, el coche crujió. Las puertas se cerraron solas con un golpe seco. El maletero abierto osciló como una boca negra. María miró hacia la ciudad. Las luces lejanas parecían apagarse una a una. Como velas sopladas por el viento. La oscuridad avanzaba hacia el puente. Traía consigo un silencio espeso. Solo roto por el latido acelerado de sus corazones y el zumbido de las sombras. La figura alta alzó ambos brazos. Las mangas de su túnica oscura colgaban vacías. El zumbido cesó. Un silencio absoluto cayó sobre el puente. En ese vacío de sonido, María oyó el crujido de la madera podrida bajo sus pies. Un sonido que no venía del puente. Venía de abajo. Del agua. Lucas siguió su mirada. La superficie del río ya no reflejaba estrellas. Reflejaba ventanas. La casa de la calle Olmo. Su ventana. Y en ella, una silueta alta observando. La misma que ahora flotaba ante ellos. El reflejo mostraba la verdad, no había capucha. Solo hueso carbonizado y cuencas vacías donde deberían estar los ojos. María ahogó un grito. Las figuras infantiles se estremecieron. Como si el reflejo las quemara. Su susurro regresó, urgente, abajo, con nosotros, antes que ella. La figura alta giró su vacío hacia el río. Un rugido silencioso agitó las aguas. Las siluetas bajo la superficie se agitaron. Emergieron cabezas pálidas. Rostros hinchados por el agua. Manos con uñas largas arañando el aire desde las profundidades. La figura alta descendió hacia ellas. Su túnica ondeó como una bandera negra. Las aguas se abrieron, formando un túnel oscuro hacia el fondo. Un camino. Las manos desde el agua se extendieron hacia María y Lucas. Blancas. Frías. Insistentes. Las sombras infantiles retrocedieron. Temerosas. Su semicírculo se rompió. Por un instante, hubo una salida hacia la ciudad. Pero la figura alta se detuvo en el aire sobre el túnel de agua. Su vacío giró hacia ellos. La presión en sus pechos regresó, empujándolos hacia el borde. Hacia las manos que esperaban. El zumbido recomenzó. Más fuerte. Llenando sus cabezas. Borrando el pensamiento. María miró a Lucas. Sus labios se movieron. No hubo sonido. Solo el río llamando. El frío de la barandilla penetró la ropa de María. Las manos blancas emergían del agua, dedos como tentáculos de niebla sólida.
El túnel oscuro en el río pulsaba. Respirando. Lucas sintió el empuje invisible aumentar. Un paso atrás. Sus talones colgaban sobre el vacío. El olor a río podrido y algas descompuestas subía con el vapor del agua. La figura alta flotaba inmóvil. Guardiana del abismo. Las sombras infantiles se apiñaban ahora detrás del coche abandonado. Sus ojos de carbón seguían fijos en la pareja, pero sus formas temblaban. Como velas a punto de apagarse. Ella, toma, todo, susurró una voz infantil, rota por el miedo. María miró hacia la ciudad. Las luces habían desaparecido. Solo quedaba oscuridad. Una oscuridad que avanzaba, tragándose las farolas una a una, como una marea de alquitrán. El zumbido en sus oídos se convirtió en campanadas lejanas. Campanas de iglesia. Funerarias. Recordándoles que no había ayuda. Que estaban solos. En el límite entre dos pesadillas. Las manos del río se alargaron. Rozaron las puntas de sus zapatos. Un contacto gélido que quemó. Lucas apretó la mano de María. Sus dedos entumecidos apenas sintieron la presión. La figura alta descendió otro metro. El túnel de agua se ensanchó, revelando escalones mojados de musgo que bajaban hacia lo profundo. Escalones que no deberían estar allí. Que no eran de piedra. Parecían vértebras. Grandes. Oscuras. Pulidas por el agua. Las manos blancas señalaron esos escalones. Invitando. Suplicando. Amenazando. El empuje en sus espaldas se hizo irresistible. María cerró los ojos. Sintió el vacío llamar. Pero antes de caer, un sonido rasgó la noche. Lejano. Agudo. Como una sirena. La figura alta giró bruscamente hacia la ciudad. Su vacío pareció contraerse. Furioso. Las manos del río retrocedieron. El túnel oscuro se deshizo en espuma negra. El empuje cesó. Lucas resbaló hacia adelante, cayendo de rodillas en el asfalto. María se aferró a la barandilla, jadeando. La sirena sonó de nuevo. Más cerca. Roja. Azul. Luces de policía cortando la niebla al final del puente. Las sombras infantiles se disolvieron como humo. La figura alta flotó hacia el coche abandonado. Su túnica envolvió el vehículo por un instante. Cuando las luces de policía iluminaron el puente, el coche estaba vacío. Solo charcos oscuros en el asfalto. Y el río rugiendo abajo. Como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera solo el viento. El agente salió del patrulla. Linterna en mano. ¿Están bien? Su voz sonó extrañamente normal. Terrenal. María miró sus manos. La marca en su muñeca palidecía. Pero seguía allí. Fría. Lucas se levantó. Temblando. Vimos algo. El agente alzó la luz hacia el agua negra. El río engaña de noche. Sobre todo después de la tormenta. Su compañero inspeccionaba el coche abandonado. Maletero abierto. Robo. Lucas negó. No podía explicar. No quería. Las palabras se atascaron en su garganta. María señaló hacia la calle Olmo. Allí, en la casa Henderson. El agente siguió su mirada. Esa ruina lleva 10 años vacía. Su tono era plano. Seguro. Demasiado seguro. Al girar, la luz de su linterna iluminó brevemente su cuello. Bajo el cuello de la camisa, María vio una mancha. Oscura. En forma de mano pequeña. Como la suya. El agente sonrió. Una sonrisa sin calor. Vamos. Les llevamos a comisaría. Estarán seguros allí.
Las últimas palabras resonaron en el aire quieto, como un eco en una tumba. Lucas miró a María. Sus ojos dijeron lo que sus labios no se atrevieron: no es ayuda. Pero ya era tarde. Las puertas del patrulla se abrieron solas. El interior olía a tierra mojada y flores marchitas, como un ataúd recién desenterrado. El motor rugió al arrancar. Luces rojas reflejándose en charcos que parecían sangre coagulada. María miró por la ventanilla trasera. El puente se alejaba. En la barandilla donde estuvieron las sombras, 5 formas pequeñas se balanceaban ahora. Piernas colgando sobre el vacío. Sin rostros. Solo siluetas contra la luna. El agente al volante silbaba. Una tonada infantil. Desconocida. Duérmete, niño, duérmete ya. Su compañero ajustó el espejo retrovisor. Sus ojos encontraron los de María. Pupilas negras. Demasiado negras. Como pozos sin fondo. María bajó la vista. En el suelo del patrulla, junto a sus pies, una huella de barro fresco. Pequeña. De niño. Reciente. El silbido continuó. Agudo. Penetrante. Que si no viene el coco y te comerá. Lucas apretó su mano. Su palma estaba sudorosa. Helada. El patrulla no tomó la ruta hacia el centro. Giró por un camino secundario. Sin señalizar. Bordes de bosque cerrando el paso. Ramas arañaron el techo. Como dedos ansiosos. El olor a flores podridas se intensificó. María sintió náuseas. El agente dejó de silbar. Casi llegamos. Su voz sonó diferente. Más aguda. Infantil. El compañero giró en su asiento. Sonreía. Demasiados dientes. Sí. A casa. Entre los árboles, una silueta alta seguía el vehículo. Deslizándose sin esfuerzo. Capa negra ondeando como humo. Guardiana. Siempre presente. Las luces del patrulla iluminaron una verja oxidada. Cartel descascarado, cementerio municipal. Las puertas de hierro se abrieron solas. Rechinando. Como huesos viejos. El camino interior estaba cubierto de hojas secas, formando un túnel oscuro hacia las tumbas. María buscó el picaporte. Sin pestillo. Solo metal liso y frío. Como una lápida pulida. Lucas golpeó el cristal. Inútil. El patrulla aceleró hacia la oscuridad. Hacia las sombras que los esperaban entre las lápidas. Manos pequeñas levantándose desde la tierra removida. Bienvenida silenciosa. El principio del verdadero encierro. Donde nadie mira. Donde nadie escucha. El coche frenó junto al mausoleo Henderson. Piedra negra cubierta de musgo. La puerta de hierro entreabierta. Oscuridad respirando desde dentro. El agente apagó el motor. Silencio absoluto. Solo el crujir de ramas secas bajo pies invisibles acercándose. Su compañero abrió la puerta. El aire olía a tierra recién excavada y azúcar quemada. Salgan. No era una invitación. Era una orden. María vio moverse las sombras entre los cipreses. Pequeñas. Famélicas. Hambrientas. Lucas se negó a moverse. El agente sonrió. Su boca se extendía demasiado. ¿O prefieren que ella los recoja? Señaló hacia el camino. La figura alta estaba allí ahora. De pie. Vacío bajo la capucha apuntando hacia ellos. El frío entró en el coche. Escarcha formándose en los cristales. Dibujando estrellas de 5 puntas. María abrió su puerta. Las sombras infantiles avanzaron. Susurrando. Aquí, tan frío, tan oscuro. Lucas la siguió.
sus pies hundiéndose en tierra blanda, fresca, como recién cavada. La puerta del mausoleo crujió, abriéndose completamente, revelando escalones descendiendo a una oscuridad que olía a pelo quemado y tierra de tumba vieja. Las manos pequeñas los empujaron suavemente hacia abajo. La losa de piedra comenzó a cerrarse tras ellos. Última imagen, la figura alta inclinándose sobre la entrada. Capucha caída. Vacío absoluto donde debería haber rostro. Sonrisa de hueso carbonizado. Luego solo tinieblas. Y susurros. Siempre susurros. Nadie se va, nadie escapa. La losa encajó con un golpe final. Sello de piedra. Olvido eterno. Donde las historias terminan. Donde los gritos no se oyen. El aire era denso. Pesado. Olía a humedad antigua y carne olvidada. María extendió las manos. Tocó paredes frías de piedra rugosa. Gotas de agua caían en algún lugar profundo, resonando como latidos. Lucas jadeaba a su lado. ¿Dónde? Un susurro infantil respondió desde la oscuridad. En casa. Pequeñas manos los tomaron de las muñecas. Dedos fríos como hielo quemando piel. Los guiaron escaleras abajo. Cada peldaño más frío que el anterior. El suelo bajo sus pies cambió de tierra a baldosas rotas, resbaladizas. Musgo viscoso. En la negrura absoluta, formas comenzaron a delinearse. Siluetas bajas rodeándolos. Demasiadas. Docenas. Respiración colectiva. Un coro de suspiros helados. Tan solos, tanto tiempo. María sintió algo rozar su pierna. Suave. Como tela podrida. Un olor nuevo emergió. Dulce. Pútrido. Leche agria y galletas mohosas. Recuerdo de infancia robada. De vidas truncadas en llamas. Lucas tropezó. Cayó de rodillas. Piedras cortando su pantalón. Las manos pequeñas lo levantaron con fuerza sorprendente. No llores, pronto descansarás. La oscuridad se hizo menos densa. Luz verde fantasmal emanaba de paredes cubiertas de líquenes fosforescentes. Revelaron el lugar. Una cripta enorme. Estatuas angelicales rotas. Nichos abiertos. Ataúdes vacíos. Y en el centro, una mesa larga, cubierta con un mantel a cuadros sucio. Sobre ella, tazas de café frío humeando. Innumerables. Vacías. Esperando. Las sombras los empujaron hacia los asientos del fondo. Sillas de madera carcomida. Asterisco su turno, asterisco, susurró una voz rasgada cerca del oído de María. De servir para siempre. La figura alta apareció en el otro extremo de la mesa. Vacío sin rostro reflejado en cada taza. Capucha echada hacia atrás. Cráneo carbonizado brillando con luz propia. Sus dedos huesudos golpearon la mesa. Una vez. 2 veces. Silencio sepulcral. Todos esperando. La primera orden. El primer servicio eterno. María miró sus manos. Ya estaban cambiando. Pálidas. Traslúcidas. Como las de ellos. La marca en su muñeca brillaba azul en la penumbra. Sello de propiedad. Lucas gimió. Su voz sonó lejana. Ahogada. Como si ya estuviera bajo tierra. Las tazas humeaban. Vacías. Hambrientas. La figura alta señaló hacia la oscuridad detrás de ellos, donde escaleras aún más profundas descendían. Empiecen, dijo sin boca. Voz de tumba abierta. Los invitados tienen sed. Pequeñas manos empujaron sus espaldas. Hacia las escaleras. Hacia las tinieblas inferiores. Donde algo más grande esperaba.
Sedienta. Implacable. Siempre hambrienta. El servicio había comenzado. Para siempre. Las escaleras descendían en espiral, peldaños resbaladizos de piedra húmeda que desaparecían en la oscuridad. Las manos infantiles los empujaban sin piedad, dedos helados clavándose en sus espaldas. El aire se espesaba con cada paso, cargado de olor a tierra de tumba recién removida y ese dulzor nauseabundo que ahora reconocían, huesos quemados mezclados con miel rancia. Abajo, un zumbido crecía. Profundo. Vibrante. Como el ronroneo de un horno gigante. María tropezó contra la pared. Sus palmas rozaron líquenes fosforescentes que dejaron estelas verdes en su piel. Las marcas brillaban débilmente, igual que la huella en su muñeca. Lucas intentó sujetarla, pero sus manos atravesaron su brazo como niebla. Ya estaban cambiando. Volviéndose como ellos. Fantasmas atrapados en piedra. La cámara inferior emergió de la penumbra, una bóveda abovedada con cadenas oxidadas colgando del techo. En el centro, una caldera de hierro negro hervía sin fuego. Su superficie bullía con formas indistintas, sombras retorciéndose en el líquido espeso y rojizo. Alrededor, docenas de siluetas infantiles aguardaban en silencio. Rostros de carbón. Ojos vacíos. Sosteniendo tazas vacías entre manos chamuscadas. La figura alta apareció junto a la caldera. Su cráneo carbonizado reflejaba el líquido luminiscente. Extendió un brazo huesudo hacia María. «Sirve», ordenó, voz rasgando el aire como uñas sobre pizarra. Las pequeñas manos la empujaron hacia adelante. Una cuchara de hierro frío apareció en sus manos. Pesada. Pegajosa. El primer cazo hundido en la caldera sacó a la superficie algo más que líquido. Trozos blancos flotaban entre la espuma burbujeante. Fragmentos de dientes. Cabellos infantiles enmarañados. Lucas vomitó contra el suelo, pero solo salió vapor helado. María vertió el contenido en la primera taza. La sombra que la sostenía emitió un suspiro de alivio. El líquido humeaba, negro ahora. Olía a promesas rotas y miedo viejo. Desde las profundidades de la caldera, dos puntos de luz roja se encendieron. Ojos. Inmensos. Hambrientos. El zumbido se intensificó hasta hacer vibrar los huesos. La figura alta sonrió con su quijada carbonizada. Ella tiene sed, susurraron todas las bocas invisibles a la vez. María levantó la cuchara de nuevo. Las manos de Lucas, ya translúcidas, temblaban al alcanzar la siguiente taza vacía. La eternidad había comenzado. En la oscuridad, los ojos rojos parpadearon. Esperando. Siempre esperando. María hundió la cuchara en el líquido espeso. Esta vez, algo viscoso se aferró al metal. Como tentáculos de sombra. Al tirar, el contenido goteó negro y brillante, dejando rastros de humo que olían a azufre y lágrimas secas. La pequeña silueta que recibió la taza la levantó con manos chamuscadas. Antes de beber, giró su rostro de carbón hacia María. Dos hoyos vacíos donde deberían estar los ojos. Gracias, mamá, susurró con voz de ceniza. María retrocedió. El eco de esa palabra resonó en piedras que habían escuchado mentiras similares durante siglos. Lucas intentó tomar otra taza, pero sus dedos fantasmas la atravesaron. La porcelana cayó al suelo con un tintineo fantasmal. No se rompió. Rodó hacia la caldera. El líquido rojizo burbujeó violentamente. Una lengua larga y escamosa emergió, lamieron el borde de la taza antes de arrastrarla hacia las profundidades. Un rugido gutural sacudió la cripta. Polvo de siglos cayó de las bóvedas. Las siluetas infantiles agacharon sus cabezas. Temerosas. La figura alta golpeó el suelo con su bastón huesudo. Otro, ordenó. Su voz hizo sangrar los oídos de María. En la penumbra verde, María vio las marcas en sus manos extenderse. Venas azules bajo piel de papel. Lucas miró su propio brazo desaparecer momentáneamente. Solo el fantasma de una camisa a cuadros. No, musitó.
Pero las pequeñas manos los empujaron de nuevo hacia la caldera. Más fuerte. Dedos de hielo quemando carne viva. La cuchara pesaba como una losa. María la levantó hacia el ojo rojo que ahora emergía del líquido. La pupila, una grieta vertical en el infierno, se dilató. Hambrienta. La figura alta inclinó su cráneo. Sirve, o él será el próximo ingrediente. Señaló a Lucas, cuyos pies ya se disolvían en la niebla del suelo. La eternidad no esperaba. La eternidad devoraba. María vertió. El líquido negro cayó directamente sobre el ojo rojo. Un aullido llenó el mundo. Las paredes sangraron musgo. Las sombras infantiles gritaron en silencio. Y en el humo acre, María vio reflejada su nueva sonrisa. Delgada. Traslúcida. Como la suya. Como la de todos. Para siempre. Las cadenas del techo crujieron. Una se soltó. Cayó como serpiente de hierro oxidado al charco burbujeante junto a María. El líquido rojizo salpicó su pierna. Donde tocó, la tela del pantalón se disolvió. La piel debajo se volvió mármol frío. Instantáneamente muerta. María ni siquiera gritó. El dolor era abstracto ahora. Distante. Como recordar una quemadura de sol años después. Lucas intentó agarrarla, pero su mano atravesó su hombro. Solo quedaba un espectro de contacto. La figura alta golpeó el suelo con su bastón huesudo. Rápido. El rugido desde la caldera sacudió los cimientos. El ojo rojo se cerró. Cuando se abrió de nuevo, era más grande. Hambre multiplicada. María hundió la cuchara otra vez. Esta vez, el líquido se resistió. Espeso como alquitrán caliente. Al tirar, algo blanco y puntiagudo emergió entre la espuma negra. Una costilla infantil. Pequeña. Carbonizada. Goteando sustancia. La silueta más cercana extendió su taza con un gemido de viento. Mío, es mío. María dejó caer el hueso dentro. El líquido en la taza se solidificó al instante. Se volvió ceniza compacta. La sombra bebió ávidamente. Polvo gris corriendo por su garganta invisible. Satisfacción de tumba. Lucas retrocedió. Su espalda chocó contra una pared viva de líquenes. Las manchas verdes se extendieron sobre su camisa. Marcándolo. Poseyéndolo. La figura alta señaló hacia las escaleras oscuras de arriba. Traed más, asterisco, sus palabras cortaron el aire húmedo. Los invitados arriba tienen hambre asterisco. Pequeñas manos empujaron a Lucas hacia los peldaños. Él miró hacia atrás. Los ojos de María ya brillaban con el mismo verde fantasmal de las paredes. Vacíos. Aceptantes. La caldera bramó. Exigiendo. Siempre exigiendo. El servicio continuaba. Sin fin. Sin esperanza. Solo el zumbido eterno y el frío que se comía el alma. En la mesa de arriba, las tazas vacías resonaban contra la madera podrida. Golpes fantasmas. Impacientes. Lucas subió los escalones resbaladizos. Cada paso le costaba pedazos de sí mismo. Fragmentos de memoria desvaneciéndose en la niebla perpetua. ¿Su nombre? Polvo. ¿Su pasado? Humo. Solo el presente viscoso permanecía. Arriba, en la cripta principal, las siluetas esperaban en silencio. Docenas. Rostros de carbón bajo la luz verde enfermiza. Extendieron tazas vacías hacia él. Manos chamuscadas temblando de necesidad. Sirve, susurró el coro desde las sombras. Lucas tomó la cafetera de hierro fría que descansaba sobre el mantel a cuadros. Pesaba como un ataúd lleno. Al inclinarla, un líquido negro y espeso goteó en la primera taza. No café. Sangre vieja mezclada con tierra de tumba. El suspiro colectivo que siguió olía a descomposición y alivio. En el extremo de la mesa, la figura alta observaba.
Vacío absoluto bajo la capucha. Aprobación silenciosa. Lucas sirvió la siguiente. Y la siguiente. El líquido nunca se acababa. Su mano, cada vez más translúcida, sostenía el peso del olvido. María estaba abajo, sirviendo al hambre mayor. Él aquí, alimentando la desesperación menor. Dos fantasmas en una máquina eterna. Las tazas se vaciaban. Se volvían a llenar. El ciclo sin fin. Fuera, entre las lápidas del cementerio, una silueta alta vigilaba la entrada del mausoleo. Capucha ondeando. Sonrisa de hueso eterna. Nadie se iba. Nadie escapaba. El servicio continuaba. Para siempre.